Amén. Vamos a pasar a la palabra en Hechos 19. Hechos 19, versículos del 8 al 22, al 20, perdón. El Señor ha puesto una palabra de liberación. Amén. Hechos 19, del 8 en adelante, dice la palabra. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero 7 hijos de un tal Esceva, no sé, voy a usar el... ¿Aló? Sí. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Padre amado, santo, bendito sea tu nombre, Dios mío. Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, venimos a presentarnos delante de ti, Señor, buscando, Padre Santo, la unción de tu Espíritu. Dios mío, que esta palabra, Padre Santo, que acabamos de oír, Padre amado, Señor, sea real y efectiva en nuestra vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dios mío, cada persona, Señor, que andemos, Señor, teniendo problemas en estas áreas, Padre amado, seas tú tocando, Padre amado, nuestro corazón, Señor, librándonos, Dios mío, del mal, en el nombre de Cristo Jesús. Derrama bendición, Padre Santo, Señor. Danos sabiduría, Padre, a cada uno de nosotros para escuchar, Señor, y atender tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. 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 Aquí vemos a Pablo en Éfeso. Dice la palabra en el versículo 10 que tenía 2 años de estar predicando la palabra ahí en Éfeso. Hermano, predicar la palabra de Dios con efectividad lleva un tiempo, lleva una perseverancia. Hay veces la gente se desanima porque las cosas no funcionan de la noche a la mañana. Hermano, la palabra de Dios es perseverar en el poder del Señor. Amén. Bueno, dice la palabra que ahí estaban predicando la palabra en Éfeso por más de 2 años. Llegó un momento en que la palabra tocó los corazones de las personas. Y dice ahí la palabra de que empezó a haber algo en la vida de estas personas. Hermano, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, crea un impulso por santificarse. Toda persona que recibe al Señor Jesucristo, nace de Él, de ella, un impulso para obedecer a Dios.
para querer hacer las cosas de Dios. Si eso no ha ocurrido, ahí no ha pasado nada en ese corazón. Podemos llamarnos lo que nos queramos llamar, pero no ha ocurrido nada. Hablando de esto, la palabra ya en Éxodo 12, versículo 15, dice la palabra ahí de que, veamos lo que dice. Éxodo 12, 15 dice: Éxodo 12, 15, versículo 15. Dice: 7 días comeráis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Hablando de eso, la palabra dice de que Dios, cuando puso la fiesta de la Pascua, ordenó que en las casas de los judíos, en la casa del pueblo de Israel, no hubiera levadura. La levadura es un sinónimo de algo que corrompe, espiritualmente. Entonces Dios le ordena al pueblo de Israel: miren, el primer día no va a haber levadura en la casa de los judíos, no va a haber levadura en la casa de Israel. Y era necesario que todos botaran esa levadura. Y hasta el día de hoy, las familias judías, antes de comenzar la Pascua, hacen una fiesta, y ellos mandan a todos los miembros de la familia de la casa a buscar la levadura. Y van todos los niños y andan buscando la levadura, y cuando la encuentran dicen: encontré la levadura, y van y la botan. Y esa es una fiesta entre los judíos hasta el día de hoy, y todos se alegran cuando encuentran la levadura y la botan. Y ese es el propósito de que cuando Dios dice: no, se van a consagrar para mí, ya no puede haber levadura en la casa. Y eso es lo que está diciendo la palabra ahí cuando se llevó la palabra de Dios a Éfeso. El Espíritu Santo impulsa a las personas a sacar a todo aquello que está en sus casas, que se oponga a Dios. Dice la palabra ahí, en el versículo 18, dice: y muchos de los que habían creído muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hermano, dice ahí la palabra de que cuando ellos recibieron la palabra, empezaron a confesar, a dar cuenta de todo lo que ellos eran, lo que habían hecho. Cada uno de nosotros, de una o de otra manera, de uno u otro grado, estuvo involucrado en la idolatría, en la hechicería, en la magia e incluso hasta en el satanismo. Cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, estuvo idolatrando otros dioses, estuvo idolatrando cosas que eran abominación contra Dios, haciendo obras del diablo. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de adoración, de darle un poder a Satanás en la vida de la persona. Nuestros países están hundidos en el espiritismo, y de una u otra forma todos nosotros tuvimos algo que ver en eso. Entonces la palabra de Dios nos manda a confesarle a Dios, a declararle a Dios, a pedirle perdón a Dios por esas cosas que hicimos, ignorantemente o conscientemente. Hermano, si usted y yo anduvimos practicando estas cosas, idolatrando, obrando en espiritismo, haciendo cosas en nuestra vida que eran abominación contra Dios,
Tenemos que confesarlo y entregárselo al Señor, arrepentirnos delante del Señor. Usted y yo tenemos que declararle a Dios: Señor, lo hice en ignorancia o lo hice conscientemente, queriendo, confiando en los poderes de lo oculto. Pero en este día yo me arrepiento, Dios mío, porque no sabía lo que hacía. Y te pido perdón. Te pido perdón. Eso es lo que uno tiene que hacer al llegar a Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra. Tenemos que confesarle a Dios estas cosas, entregárselas. Dios mío, yo hice esto, pero perdóname. Perdóname, Señor, porque no sabía lo que hacía. Eso tiene que salir de cada una de nuestras bocas, hermano, hermana. No, Dios sabe. No, Dios no sabe. Dios quiere oírlo de nosotros. Dios quiere oír de su boca y de mi boca nuestro arrepentimiento. Perdóname, Señor. Cada uno de nosotros tiene que llegar a confesarle al Señor estas cosas. Hermano, muchos de las personas nos van a decir fanáticos, muchos en la iglesia van a decir: esto es fanatismo. No hay que darle al diablo tanto poder, no hay que darle al diablo tanta fama. Hermano, esto no se trata de darle fama a Satanás. Esto se trata de cumplir la palabra de Dios. El poder del diablo es real. La palabra de Dios habla acerca del poder, la omnipotencia de Dios. Y habla acerca de que el diablo también tiene poder. Obviamente Dios es supremo, ¿verdad? Arriba de todo. Que el diablo es un ser creado que pronto va a ser tirado al lago de fuego. Pero la cosa es que es real. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, dice cierta persona. Veamos qué dice 1 Samuel 28. Primera de Samuel 28, del 7 al 13 dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu, oiga bien, espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines. Te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Hermano, aquí la palabra de Dios nos está declarando que una mujer tenía un espíritu de adivinación. Era invocadora de espíritus. Dice ahí la palabra de que empezó a ver espíritus saliendo de la tierra. Hermano, esta no es una imaginación de que uno quiere decir. Esto lo dice la palabra de Dios. Esa es la obra de Satanás en esta tierra. Espíritu de adivinación, eso tiene que ver con el mundo espiritual. Es algo real, poderoso, en cuestiones de las cosas ocultas. Esto no es juego, no se trata de fanatismo. La palabra de Dios declara el poder, la obra de Satanás en medio de la tierra, que ha venido a destruir Jesús de todo esto, ¿verdad? Job 1, del 12 al 19 dice: Job, libro antes de los Salmos, del 12 al 19, 1 del 12 al 19 dice: dijo Jehová a Satanás:
Y aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces Dios le permite a Satanás que toque aquello que le pertenece a Job. Y aquí comienza la obra de Satanás. Aquí comienza la obra de Satanás. Vea que antes de eso dice la palabra ahí que el diablo declara que Job tenía un cerco alrededor de él que nadie lo podía tocar espiritualmente hablando. Pero aquí este cerco se trae abajo y le dice a Dios que lo podía tocar. Entonces aquí comienza la obra de Satanás. En el versículo 13 dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces dice que estos hijos estaban ahí teniendo su fiesta, estaban ahí bebiendo alcohol. Y vamos a ver más adelante todas estas cosas. Verían, ellos estaban bebiendo alcohol cuando dice la palabra de que había pasado un tiempo desde que Dios le había dado esta orden a Satanás, o le había permitido esto a Satanás. Llegada la ocasión, dice ahí que los sabeos vinieron contra esta gente, contra los hijos de Job. Vea que el diablo incita a personas que están bajo su autoridad para atacar, para destruir, para obrar mal contra otras personas. Esa es la obra de Satanás en esta tierra, esa es la realidad. Después dice en el versículo 16: aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo. Esto fue lo que esta persona vio. Aquí no está diciendo la palabra que eso fue lo que pasó, pero esto fue lo que esta persona vio. Dice fuego, y él dice, ese es su testimonio, de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí vamos a ver una aclaración, ahí en Apocalipsis 13:13. Vea que ese fue el testimonio de esta persona. Cayó fuego, entonces él asume es de Dios. Apocalipsis 13:13 dice, o desde el 11: después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Está hablando del falso profeta. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o sea, el anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Y mire, también hace grandes señales. Está hablando acerca de poderes espirituales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, el parte del poder del falso profeta va a ser que va a poder hacer descender fuego del cielo. Esto es para que la gente crea en el anticristo. Y aquí la palabra dice de que este hombre estaba viendo eso, de que empezó a caer fuego del cielo. Entonces viene él y se lo atribuye a Dios, pero vea de que Dios le da la orden a Satanás. O sea, Dios le dice, usted puede tocarlo. O sea que realmente el fuego que cayó era de Satanás y no de Dios. Pero esta persona dice fue fuego de Dios, y cayó del cielo, tiene que haber sido de Dios. Entonces ahí es donde uno tiene que estar atento a la palabra del Señor, ¿verdad? Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filos de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Vea que lo mismo, ahí el diablo ocupa a otras personas para que vengan en contra de los hijos de Job. Y en el 18, entre tanto que este hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito.
estaban teniendo una fiestecita y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ya que el diablo también tiene poder sobre el viento. Esa es la palabra que Jesucristo, cuando se levantó esa tempestad, Él tuvo el poder para hacerla callar, ¿verdad? El diablo puede hacer cosas, pero Cristo Jesús tiene el poder para romper toda obra de Satanás. Pero el punto de todo esto es que el diablo tiene poder, hermano, hermana. El diablo tiene poder. Aquí vemos cómo incitó a otras gentes para que vinieran contra los hijos de Job. Cómo hizo descender fuego del cielo. Y cómo sopló viento para matar a estas personas que estaban teniendo su fiesta, estaban gozando. Entonces el diablo tiene poder. En Mateo 8, del 28 al 32. Mateo 8, del 28 al 32 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vino a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Entonces la palabra aquí dice que los demonios tienen el poder para poseer a una persona, tienen el poder o la naturaleza de poseer a un animal. Ahí dice la palabra que salieron de los hombres y se metieron ¿a dónde? En los cerdos, ¿verdad? Entonces el demonio tiene el poder para caer en un cuerpo de un animal. Estamos hablando acerca del poder de Satanás, de cómo funciona Satanás. Apocalipsis 16. Del 13 al 14 dice: y vi salir de la boca del dragón, o sea de Satanás, y de la boca de la bestia, o sea del anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vea de que el diablo habla, el anticristo habla, el falso profeta habla, y comienzan a salir estos espíritus de demonios. Y estos espíritus van llevando señales por toda la tierra. Ese es el poder satánico que opera en este mundo. Estos espíritus salen por toda la tierra, y dice que aquí específicamente que van a los reyes de la tierra, porque es una orden de Dios, porque los va a destruir. O sea, Dios permite todo esto porque Él tiene un plan, va a destruirlos a todos. El hecho es de que estas personas empezaron a hablar y estos espíritus empezaron a salir. Iban por toda la tierra haciendo su obra. Ese es el poder de Satanás. Eso no lo digo yo, eso no se trata de ser fanático, eso es lo que la palabra de Dios dice. Y es para que usted y yo sepamos. Entonces el diablo es real, el poder del diablo es real, la obra del diablo es real. Pero cuando llega el Espíritu Santo a la vida de estas personas, ahora ya creyentes, comienza a tocarlos. Comienza a tocarlos. Y mire, ahí estamos leyendo en Hechos 19.
que dice ahí en el versículo 19, o sea que una vez que el Espíritu Santo llega, la persona se arrepiente y quiere dar testimonio a Dios de que ha creído en Él. Esto lo lleva a hacer una acción. Creer es hacer obra, ¿verdad? No es que yo creo y todo lo va a hacer Dios. Y en el versículo 19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Entonces, estamos viendo que el poder de Satanás es real, no es algo ficticio. Aquí específicamente en Éfeso era una ciudad donde se adoraba a Diana, que es una mutación del misterio babilónico. Esto es un poder oculto, el poder oculto que va a llegar a lo que es la gran ramera. Y esta es una mutación de lo que es María, no la María bíblica, sino que el ídolo de María y el niño Dios. Y eso proviene de Semiramis, que era la mujer de Nimrod. Y ese es el misterio babilónico, ese es un poder oculto. Y esta Diana era una mutación de eso. Por todas las religiones del mundo siempre se va a estar viendo a esta mujer y a este niño. Esa es la mutación que viene a partir de Babilonia. Y ese es el ídolo que se adora en la religión católica. Esa mujer con ese niño, al cual le pusieron María y al niño le pusieron Jesús. Ese no es el Jesús bíblico. Solo tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, ahí en Éfeso se adoraba a Diana. Se exaltaba a Diana sobremanera. Ese era el epicentro de la adoración a Diana. Y también existían unas cosas que se llamaban las cartas de Efesios, que son unos documentos satánicos. Las cartas de Efesios. Y estas cartas de Efesios se tenían que recitar y se tenían que entonar de una manera específica para que aquel poder tuviera efecto. Y se escribían libros acerca de esto, de cómo poder hacer que las cartas de Efesios fueran efectivas en la vida de una persona a la de otra. Y probablemente estos eran los libros que se quemaron. Pero eso no importa cuáles fueron los libros que se quemaron. O específicamente lo que está hablando ahí es de que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de la persona, todo aquello que está en nuestra casa que es opuesto a Dios tiene que salir. Uno no puede dársela a otra persona. Mira, aquí está, ya no lo voy a usar yo, te lo voy a pasar a ti. Eso no se hace. Eso es estarle pasando la maldición a otra persona. Dice la palabra ahí que hay que destruirlo, hay que quemarlo. Hay que ver qué se hace con eso para que nadie nunca lo vuelva a usar. Un día viendo el testimonio de un hombre satánico, hasta los huesos, que se había convertido a Cristo Jesús en San Francisco. Decía este hombre, yo no sé, él quemó también sus libros. Fue a la librería de él dirigía una obra satánica y sacó todos los libros y los quemó. Dice, este libro, y apuntaba a ese libro, dice, no sé cómo alguien pudo haber tenido, no sé cómo puedo describir esa palabra de el valor el impulso para escribir ese libro satánico, unas cosas perversas. Y el hombre está diciendo, no sé cómo alguien pudo haber escrito este libro, y lo tiraba al fuego, porque el Espíritu Santo lo había llevado a arrepentirse de todo eso. Hermano, y eso es lo que tiene que ocurrir en cada persona, lo que tiene que ocurrir en esta iglesia, en toda iglesia donde se nombra al Señor Jesucristo, donde se cree en el Señor Jesucristo. Todo esto tiene que ser quemado, no puede ser traspasado, tiene que ser quemado, tiene que ser destruido. Hermanos, en nuestras casas no puede haber libros de artes mágicas, no puede haber libros de meditación trascendental, no puede haber libros de budismo,
del secreto, de todas esas basuras, de Harry Potter. Hermano, esas son obras de Satanás cubiertas para engañar a los niños, para comenzar a los niños en el satanismo. Hermano, en nuestras casas no pueden haber esos libros, no pueden haber CDs que tengan que nombrar al diablo, a demonios. No pueden haber películas donde se exalte a demonios, salgan monstruos y cosas de esas. No pueden haber imágenes. Hermano, cuando uno es joven es ingenuo. Uno anda ahí con esas camisas de rock y anda llena de cualquier demonio ahí en esas camisas. Y anda exaltando a Satanás. Hermano, le quiero decir algo. Esos grupos de rock tienen su origen en cosas satánicas. Esos nombres que usted ve ahí no son nombres comunes. No piense usted de que al muchacho se le ocurrió decir eso. Ya son obras de Satanás. Hay un grupo que se llama Led Zeppelin, y él tenía un nombre ahí, y nadie se ponía a pensar qué significaba ese nombre. Pero un hombre que estudiaba el ocultismo decía que eso eran nombres tomados del satanismo. Usted y yo nunca lo vamos a saber porque tal vez no hemos entrado en profundidad en esas cosas. Pero las personas que han salido del satanismo dicen esto es esto. Un hombre estaba viendo una novela mexicana y decía, ahí están haciendo un rito satánico. En plena novela estaban haciendo un rito satánico que usted y yo nunca vamos a saber porque nunca hemos estado en uno de esos. Bueno, yo no he estado, ¿verdad? No, lo que quiero decir es que muchos han salido del satanismo y uno no sabe. Y uno no sabe, o sea, no lo digo como una ofensa, sino que como el privilegio de que Cristo lo haya sacado a uno de ahí y tener ese conocimiento. Y decía este hombre, esta gente está haciendo un culto satánico ahí, toda la gente lo está viendo y no se da cuenta que está pasando un rito satánico, ahí están haciendo un rito a Satanás. Pero solo la persona que ha estado en eso puede saberlo. Hermano, nosotros somos ingenuos, no tenemos el conocimiento para saber las maquinaciones de Satanás. Todas estas cosas tienen que salir de nuestras casas. En nuestras casas no pueden haber libros de demonología. No puede haber cosas de budismo, imágenes. El Buda esas cosas de arte oriental. No, se ve bonito el elefante y no sé qué. Hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado, eso no es que se vea bonito. Satanás lo hace con un propósito, vamos a ver eso. Usted y yo tenemos que entender esto. Satanás no está jugando, Satanás no hace cosas para hacerlo a usted bonito, bonita. Él lo hace con el propósito de atar a las personas, mantenerlas opresionadas. Dice ahí de que el valor de todas estas cosas, y tiene un propósito eso, el valor de todas estas cosas eran 50,000 piezas de plata. Yo leyendo acerca de esto, decía, hay 3 maneras de evaluar este peso de las piezas de plata. Una es la moneda judía, que no tenía la cara de César, porque César era un dios pagano. La moneda romana y la moneda que se utilizaba en Asia común. Entonces dice, pero no importa, realmente no importa cuál de las 3 era. Lo que ahí la palabra de Dios está diciendo que era un precio enorme, lo que se había quemado en ese día.
Hermano, cuando el Espíritu Santo nos lleva a hacer eso, viene el diablo y dice, pero ¿cómo vas a quemar eso? ¿Cómo vas a romper eso y te costó tanto? Hermano, cuando uno anda en el mundo, como no tiene, Dios no le da la sabiduría, o uno ha rechazado la sabiduría de Dios, uno anda gastando en cualquier tontera y anda pobre siempre. Y anda viendo cómo llega a la siguiente quincena por andar gastando en lo que no debe. Pero cuando se trata de gastar en lo malo, de alguna manera se puede. No, ese disco lo tengo que tener. Esa camisa, esa es para mí. Y no importa lo que cueste, no importa si el niño se queda sin leche, hay que comprar eso. Yo le digo, yo quemé mis CDs de música del mundo, como muchos de ustedes lo han hecho. Y uno había gastado tanto dinero en eso. Tanto dinero. Uno decía, ¿cómo puede haber gastado tanto? Gastar más de $100 en un CD, en una colección. Pero esa es la prisión en que estamos en Satanás. Entonces viene la palabra aquí, el Espíritu Santo comienza a redarguir a las personas. Y tiene un valor sentimental. No vayas a quebrar eso, te lo regaló tu mamá. Te lo regaló tu papá, dijo que te iba a cuidar, que el santo niño de Atocha siempre... Hermano, y esa es ¿cómo se le dice a eso? La táctica que Satanás ocupa para que uno no se deshaga de estas cosas. Sí, pero bueno, la táctica, pongámosle eso, la palabra es otra que quería ocupar. ¿La qué? Sí, pero como seducción, el chantaje que Satanás ocupa para que uno no se deshaga de las cosas. Lo anda chantajeando en cosas de precio y en cosas de sentimentalismo. Hermano, cuando el Espíritu Santo nos impulsa a deshacernos de las cosas, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Uno no puede quedarse callado cuando el Espíritu Santo lo está llevando a uno a destruir aquello que está opuesto a Dios. Uno no puede quedarse así nomás. Veamos qué dice Levítico 10, del 8 al 11. Tercer libro de la Biblia. Levítico 10, del 8 al 11 dice: aquí está Jehová instruyendo al sumo sacerdote. Somos sacerdotes, ¿verdad? De Dios. Dice Levítico 10, del 8 al 11, dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra. ¿Cuándo? Cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se le requería al sacerdote que no anduviera tomando? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Y para qué más? Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces mire que Dios tiene un cuidado por su pueblo. Obviamente ese era el antiguo pacto, pero la enseñanza ya espiritual es de que la persona que anda con el Señor no debe andar tomando. ¿Por qué? Porque eso lo hace tonto a uno. Eso lo hace errar en perversidad. Dios le dice a Aarón: no anden tomando. ¿Por qué? Eso tiene una razón: para que puedan discernir entre lo santo y lo profano. ¿Qué pasa cuando el estándar se rebaja? Cuando ya no tengo estándar, ya no tengo perímetro, ya no tengo algo que me impida. Ya paso todo lo que quiera pasar, que pase. Ya uno perdió esa barrera.
que solamente el Espíritu Santo y andar sobrio le da a uno, espiritualmente hablando, que cuando uno ve algo dice, ese es el diablo y a mí no me la hace. Uno está consciente, tiene los sentidos puestos. Pero cuando uno anda ebrio, cuando ya no hace diferencia entre lo santo y lo profano, ya no hace diferencia, ya no hay nada que sea diferente, ya todo se vale, ya todo se permite. La palabra de Dios nos llama a nosotros a estar haciendo una diferencia, a saber lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios, entre lo inmundo y lo limpio. Aquello que es del mundo no tiene nada que ver con nosotros, no puede estar en nuestra casa, no puede estar en nuestra vida. Dios nos dice, tenemos que estar pendientes de eso. Ese era para el sumo sacerdote, pero ese es el principio espiritual para cada hijo de Dios. Ve que ella hace un recalco, dice, cuando entregues al tabernáculo. Ese es para el antiguo pacto, para el sumo sacerdote. Pero esa es una ley espiritual que se aplica a los hijos de Dios. En 1 Corintios 10, entonces, ¿qué pasa? De que cuando uno está pendiente, cuando uno está consciente, sobrio, uno ve al diablo a 5 kilómetros. El diablo no le anda haciendo la jugada a uno. Uno sabe que ahí viene. 1 Corintios 10, del 14 al 22. ¿Qué pasa cuando uno le permite la entrada a Satanás? Hermano, eso es algo espiritual, es algo real. 1 Corintios 10, del 14 al 22 dice: por tanto, amados míos, o sea, nosotros, huid de la idolatría, todo aquello que se opone a Dios. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, la palabra está haciendo un énfasis ahí de que nosotros tenemos parte con Cristo Jesús en estas cosas, a través de todo esto. Y si funciona de una manera, también funciona de la otra. Entonces está diciendo, si tenemos comunión con Cristo por todo esto, así es espiritualmente. Entonces, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? Entonces ahí termina esa parte donde dice, si nosotros estamos participando del altar, estamos participando de Dios, ¿verdad? Si estamos participando de la palabra de Dios porque queremos estar con el Señor. Espiritualmente así funciona. Entonces dice en el versículo 19, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o sea, lo que tenemos en nuestras casas. Si es que hay algo en nuestra casa, que el ídolo es algo, o que sea algo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican. ¿A quiénes se sacrifican? A los demonios. Los sacrifican y no a Dios. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis, mire, partícipes con los demonios. Hermanos, cuando usted y yo tenemos cosas espirituales en nuestras casas, estamos siendo partícipes con los demonios. Esa es cómo funciona esto espiritualmente. No, yo soy un hijo de Dios, me encuentro en problemas, voy a clamar a Dios. Dios dice, momento. Aquí está diciendo la palabra que cuando nosotros sacrificamos algo, tenemos algo de Satanás. En nuestras casas, en nuestras vidas, dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No, yo soy un hijo de Dios y Dios me va a sacar de esta. Eso no funciona así. Eso no funciona así, hermano, hermana. Cuando nosotros hay algo que se llama las arras, las garantías
espirituales. Dice la palabra de Dios que el Señor nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía de que el Señor está con nosotros. Pero eso funciona de dos maneras también. Veamos qué dice Génesis 38. Génesis 38, del 13 al 18. Solo para darle contexto a la historia, aquí está Judá, y él había prometido a su nieto a una mujer, y ya no se lo quería dar en cuestión de esposo o esposa. Y ese es el contexto. Y dice, y fue dado aviso a Tamar, a la mujer, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat, el esposo de la mujer había muerto, el hijo de Judá había muerto, y aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso en entrada de Naim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá, o sea, el nieto de Judá, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, por prostituta, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, o sea, tener relaciones con ella, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda, dame una prenda. Esa es la parte importante. Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y él se los dio. Y se llegó a ella y ella concibió de él. Vea que el diablo no anda jugando, esta mujer no estaba jugando. Le dice, sí, yo voy a hacer esto, pero necesito una prenda tuya. Necesito algo que me dé autoridad sobre ti. Necesito algo que cuando yo tenga que reclamar, yo voy a tener evidencia de aquello. Hermano, cuando uno saca su casa, uno no tiene dinero, ¿verdad? Entonces va al banco y le dice, señor del banco, por favor, deme dinero para comprar la casa. Ok, le dice, aquí está el dinero. Pero nosotros vamos a tener el título. Cuando usted la pague, entonces la vamos a dar. Si usted la paga. Pero la cosa es que ellos van a tener el título toda la vida, hasta que usted pague el último 5. Ya son las arras. Y esto fue lo que esta mujer le hizo a Judá. Le dice, necesito algo. Necesito algo, necesito tu báculo, necesito tu sello. ¿Por qué? Versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Sacadla y sea quemada. Habían pasado 3 meses. Hermano, cuando nosotros estamos bien con el Señor, andamos ahí tocando la frontera entre el bien y el mal. Pasaron 3 meses. Judá sabía que había hecho algo, pero todo estaba bien, no había salido el resultado de aquello. Pero llega el momento en que sale. Llega el momento en que ocurren las cosas. Y uno va donde Dios y le dice, Dios mío, aquí estoy, soy tu hijo, ayúdame, necesito de ti. Y uno con el puño de idolatría, con los libros que Dios abomina, libros que alaban a Satanás, películas que alaban a Satanás y estas cosas. Y él dice, aquí estoy, Señor, necesito tu ayuda. Dice que habían pasado 3 meses.
¿Y qué fue lo que dijo? Sacadla y sea quemada. Para cuando nos toca a nosotros pedir, somos lindos. Él sintió de que se le había ofendido a él. Entonces hay que quemar a la persona, hay que apedrearla. Hay que ejercer todo el peso de la ley. Y clamar las promesas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Momento, dice, pero el versículo 25. Pero a ella, cuando le sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Selá mi hijo, y nunca más la conoció. Hay una cosa que se llama arras, garantías, y eso funciona en el mundo espiritual. Si el diablo tiene arras, garantías en su vida, en su casa, usted no puede llegar donde Dios diciéndole: Señor, aquí estoy, necesito que me saques de esto y de esto. Uno no obtiene la autoridad para llegar delante de Dios haciendo estas cosas. Uno tiene que pedirle perdón a Dios, arrepentirse, reconocer lo que ha pasado, humillarse delante de Dios y sacar todo eso. Hermanos, eso funciona en el mundo espiritual, y es por eso que el Espíritu Santo nos dice: si estas cosas están en nuestras vidas, hay que quemarlas. Hay que quemarlas. Eso tiene un poder, una autoridad en su casa para Satanás. Para Satanás. ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué estoy en problemas? ¿Por qué me está pasando esto? Hay que revisar nuestra casa, hermano, hermana. Los judíos hacían esto cada año. Había que revisar si había levadura en la casa. Llega un momento en que perdemos nuestros parámetros y dejamos entrar cosas en nuestra casa. Hay que revisar si hay algo que esté ahí, que le esté dando la gloria a Satanás. Si hemos dejado que alguien entre. Hermano, nosotros somos fáciles para ser inducidos por nuestros hijos. Papá, mamá, quiero esto. Y uno sabe que no debería, pero hijo, te quiero tanto que aquí está. Vaya a comprarlo. ¿Para que no llore el niño, la niña? Se portó bien, aquí está. Y empezamos a dejar entrar cosas en nuestra casa. El esposo, la esposa, pidiéndole: mira, podemos comprar esto, no deberíamos, pero yo lo quiero. Hermano, hermana, muchas veces hay que poner los pies en la tierra y pararse firme y decir: aquí no entra eso. Nosotros no podemos ir ahí. Nosotros no podemos hacer esto. Y va a sonar drástico, va a sonar antipático, lo que quiera. Pero Dios nos llama a poner esa firmeza en nuestra casa, para que después no tengamos que sufrir las consecuencias. La palabra dice ahí de que llegó el momento en que el Espíritu Santo tocó los corazones de estas personas y dijo: no, tenemos que sacar todo esto. Y quemaron, y ahí habían 50,000 piezas de plata, pero eso no importó. Esto tiene que salir de nuestra casa, tiene que salir de nuestra vida. Hermano, usted y yo tenemos que sacar cosas de nuestra vida. Usted y yo no podemos continuar caminando con Cristo y teniendo esas cosas en nuestras casas. Hermano, hermana, uno es influenciado por el mundo, por nuestros padres. Y uno anda acarreando libros que no debería de tener uno. Yo era influenciado por mis amigos, por mi papá, y tenía libros que no debería tener. El Espíritu Santo me dijo: hay que quemar todo esto, hay que romperlo, hay que botarlo. Uno no puede andar leyendo esas cosas. Eso tiene que salir de nuestra vida. Para terminar, versículo 20 dice:
Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermano, cuando realmente nosotros nos disponemos a obedecer al Señor, a sacar todas estas cosas, la palabra del Señor, el poder del Señor va a crecer en nuestras vidas. Hay cosas que nos detienen de crecer, nos detienen, nos impiden avanzar, porque el diablo tiene un pie en la puerta. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay veces me pasa a mí, que uno va por la calle y va viendo un anuncio. Le voy a decir un ejemplo que me pasó a mí hace poco. Vi un anuncio de una cosa de licor, y dentro de mí mi espíritu se movió y tuve que empezar a reprender eso. Y no es que yo quiera, no es, sino que es que viene a uno y se pone enfrente de uno, y uno tiene que reprender todo eso. El diablo anda queriendo tener que le venga a uno para traerlo abajo. Eso es que uno anda en la calle, hermano, hermana, por donde ande. El problema serio es cuando está en nuestra casa. El problema serio es cuando está en nuestra casa. Yo tengo esto, y uno pasa, no quiero, y lo pasa viendo. Y lo pasa viendo. No lo voy a hacer, pero y lo pasa viendo. Esa es la obra de Satanás. Esa es la obra de Satanás en la vida de cada persona. Es por eso que es necesario deshacerse de todo eso, hermano, hermana. Lo que sea que esté impidiendo que la palabra de Dios crezca en su corazón. Usted y yo sabemos qué es lo que nos atañe a nosotros, lo que nos toca a nosotros. Es fácil para mí decirle a un drogadito: yo no sé por qué cayeron en la droga, yo nunca probé droga. Es fácil para mí, pero lo hallo difícil cuando es una de las cosas que yo hacía. Hermano, usted sabe de dónde lo sacó el Señor. Usted y yo tenemos que sacar toda cosa de nuestra casa que no le dé la gloria al Señor, que esté impidiendo el mover del Espíritu en nuestra vida. Todo lo contrario tenemos que hacer, ¿verdad? Empezar a comprar cosas que le den la gloria al Señor, que bendigan al Señor, que nos hagan crecer en el Señor. Amén. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar, hermano, hermana.